¿Alcanzarán el playoff los Tigres de Quintana Roo después de haber removido a su manager, Roberto Vizcarra? En México, se trata con respeto y además también se le da un trato digno a los peloteros de Grandes Ligas. ¿Es Tampa Bay el equipo más subestimado de Major League Baseball? Subestimado o no, es el que menos gente mete al estadio todos los años, así que no nos queda más que decirles que comienza Béisbol Sin Fronteras ya. Cortesía de New Play. Qué placer saludarles en este jueves. Sí, ya estamos hablando de viernes chiquito. Falta muy poquito para que llegue el fin de semana, pero hoy estamos aquí con ustedes para recordar lo que fue la encuesta del día de ayer y por supuesto presentarles la del día de hoy. La gente de Terza Llantas como siempre nos apoya y hoy como siempre les recordamos que si usted piensa en llantas, piensa en los mejores, piensa en Terza. Nuestra encuesta en redes del día de ayer fue la siguiente. ¿Juegan con menos presión los peloteros de doble nacionalidad? Definitivamente 63% está de acuerdo en que realmente ya no hay tanta presión cuando cambias de nacionalidad y juegas como mexicano. Vote a través de @SomosBSF en la encuesta del día de hoy, que es la siguiente y es nuestro primer tema. ¿Alcanzarán playoff los Tigres después de mover al Chapo Vizcarra? No creo. Opción A, sí, tienen chance. La opción B, @SomosBSF, cortesía de Terza Llantas, nuestra encuesta del día de hoy. Señores Tadeo Varelas, doctor Jorge López. Los Tigres se dieron la tarea de mover a su manager, pero ha sido una campaña realmente muy por debajo de las expectativas. Se anunció con bombo y platillo al inicio de la campaña, después que pasaron por ahí un poco de turbulencias cuando se decía que la gente de los Tigres iba a salir y que iban a dejar el equipo pues en stand-by, de que no iba a haber quien entrar al quite. Entró Fernando Valenzuela con un grupo de inversionistas, lo dejaron solo, armaron un equipo. Total que bueno, ha sido un año complicado para los Tigres de Quintana Roo. Sí, tú lo decías desde el inicio, literalmente no pintaba fácil para la organización de los Tigres de Quintana Roo y justamente, bueno, a unas semanas de terminar la campaña 2017, nos llama la atención la nota, ¿no? Primero despedido Willy Romero de los Leones de Yucatán y una semana después de los Tigres de Quintana Roo también en el sur, ahora Roberto Chapo Vizcarra. ¿Qué está sucediendo ahí? El punto es, son dos situaciones diferentes, ¿no? En el caso de Chapo Vizcarra, en el caso de Willy Romero los tiene en el primer lugar a Yucatán, pero en el caso de Chapo Vizcarra es un equipo que está patinando. En el mes de julio únicamente 3 victorias y 14 descalabros, es decir, este equipo se está cayendo a pedazos y lo peor de todo es que los Bravos de León están muy cerca. Bravos perdió ayer, ganó Quintana Roo, se combina esta situación, pero no deja de estar muy cerca, pisando los talones al equipo de los Bravos de León. Ahora, en momentos como estos, muchas veces cambiar de aires, puede ser un golpe anímico para una organización. Vamos a ver, definitivamente me parece que la solución no es dejar fuera a Roberto Chapo Vizcarra. Sin embargo, muchas veces este cambio, insisto, anímicamente le puede dar nuevos aires a los jugadores. Ya ganaron ayer con nuevo manager, Tadeo. ¿Será eso lo que necesitaban para dar un despertar, para moverse estos jugadores? No lo creo. Realmente la pregunta aquí sería, ¿era culpa de Chapo Vizcarra? O sea, Chapo Vizcarra primero que tiene varios títulos ya con Tigres. Y venía también de ser campeón con Águilas de Mexicali. O sea, es un manager probado, un manager que ya tiene la experiencia, tanto en el invierno como en verano. Y parecía que tenía todo para triunfar con los Tigres de Quintana Roo. Pero, como tú bien lo decías, este es un equipo que sabemos que tuvo un invierno muy agitado, no se sabía si iban o no a continuar en la Liga Mexicana de Béisbol, cambiaron de dueños, hasta última hora fue que se supo que sí iban a estar. Ahorita se sabe que tienen problemas económicos, parece que no tienen suficiente dinero para traer las piezas que realmente necesitan. Entonces, realmente esta es la solución, realmente de aquí de ahora en adelante van a empezar a ganar. Yo no lo creo. No, yo tampoco lo creo. Yo creo que los Tigres pueden alcanzar playoffs por lo mediocre de la zona. Discúlpenme ustedes que utilicen esa palabra, pero es la realidad. O sea,
Una zona donde solamente 2 equipos juegan por arriba de 500 habla de mediocridad. No ha sido tampoco muy competitiva. Entonces, cuando vemos esto y esas oportunidades se le brindan a través del sistema de competencia y a través de los competidores dentro de esa zona, pueden alcanzar postemporada. Pero correr al manager me parece una decisión muy poco sensata, sencillamente porque, creo yo, no estoy dentro del equipo, no sé exactamente lo que pasa, no sé si habían algunas fricciones con los jugadores, cosa que puedo dudar. Realmente no veo como la solución. El hecho de no haber hecho las contrataciones necesarias y el hecho de que la plantilla mexicana no haya rendido el porcentaje que se requiere de un equipo para que pueda ser triunfador, y más cuando llevas ese nombre, porque hay que decirlo, ese es un nombre que dentro de la pelota mexicana pesa y pesa mucho. Con Vizcarra creo que no fueron completamente leales, si es la palabra que podemos utilizar, doctor, porque bien lo decía usted, ha ganado 2 títulos con ellos, lo decía Tadeo también, 2013 y 2015. Oye, pues viene de ganar el invierno con los Águilas de Mexicali. No podemos decir que es un manager novato. No es hace mucho tiempo atrás, o sea... Un par de años. Sí. Claro, pero había más dinero en el 2015. Había gobernador soltando billetes. Mire cómo están las cosas de este equipo. Pero lo que tú decías, como en 2 años realmente puede perder la química con todo el clubhouse, y el clubhouse realmente no ha cambiado en su totalidad. Las estadísticas en el mes de abril, 10 ganados, 14 perdidos. Ahí estamos viendo la efectividad 4.54. En el mes de mayo, 14 y 11. Sin embargo, en el mes de junio, mi pana... 3-14. Efectivamente. 3 ganados, 14 es el segundo mes donde más le batean a ese equipo. Hablamos del picheo, que el picheo es una de las claves. Juegan en la zona sur. Se supone de que tiene que ser rentable su picheo y que tiene que ser competitivo. Estos son los números actualmente. Y el bateo, pues también ha estado muy por debajo de las expectativas, mi estimado Tadeo Vargas. Así es, ahí vemos un claro descenso, ¿no?, en lo que son las estadísticas. Y realmente esto explica lo que estaba pasando con los Tigres de Quintana Roo, que están en constante descenso. Yo sigo opinando que los Bravos le van a pasar por encima, todavía hay chances. Y es lo que pudiera ocurrir. Podría ocurrir eso, sí, ¿por qué no? Podríamos pensar de que los Bravos van a... Y además también el factor anímico, tú lo decías, doctor. El hecho de que lleguen ahora a jugar un juego de comodín, el equipo que tiene mejor envión, que tiene mejor oportunidad ahorita por lo anímico, es precisamente los Bravos de León. Efectivamente, me parece que le queda todavía tiempo para reaccionar, si no, se despiden. Se despiden, como nosotros nos despedimos de este bloque, porque cuando regresemos tenemos otro tema que tocar aquí en Béisbol Sin Fronteras. Vamos a la pausa y volvemos. En México se les da el trato y el respeto adecuado a los ex Big Leaguers. Nuestros compañeros Juan Ángel Ávila y Jorge Morgan tuvieron la oportunidad de platicar con Maximino León y estas son las impresiones después de dicha entrevista. Por supuesto que para aquellos que disfrutan y aman el béisbol, el termómetro, el punto de referencia es el béisbol de las grandes ligas. Pero entonces surge la pregunta, aquellos que llegaron al mejor béisbol del mundo y que ya terminaron su etapa de peloteros activos, ¿realmente se les valora, se les respeta, se les saca jugo, se les aprovecha, señor Ávila? Es una muy buena pregunta, esos que fueron buenos peloteros, sólidos, que duraron no 1 ni 2 años, sino una década prácticamente en el mejor béisbol del mundo. Cuando vuelven a México, son realmente aprovechados, y lo digo por los equipos, por los mismos jugadores, por las ligas infantiles, todo eso. Es más, hasta por los mismos directivos en un momento determinado, porque llegar a las grandes ligas no es cualquier cosa, mantenerse tampoco, ser exitoso, ni se diga. Pero finalmente esas gentes deben de aprovecharse y la pregunta es si en verdad se aprovecha. Hay un respeto, ¿no? Porque fuiste Grande Liga y tuviste éxito en el béisbol mexicano, tuviste éxito en Estados Unidos, pero con el simple hecho de llegar a Grandes Ligas, que es el sueño de todo pelotero, yo creo que sí deberían de tomarnos un poquito más en cuenta. Yo estuve trabajando con Dodgers en ligas menores, con San Francisco en ligas menores, y veo cómo tratan al ex Grande Liga las organizaciones, porque el público siempre va a ser el mismo, el público que te vio lanzar
y que te ve ahora de retirado, ese te va a tratar con el mismo cariño de siempre, pidiéndote un autógrafo, queriéndote saludar, queriendo hablar contigo. Pero sí, yo creo que las organizaciones deberían de sacar un poquito más de provecho para acercarnos al público o traer al público a los estadios, ¿no? O sea, nuestro béisbol necesita de todos esos detalles que pueda involucrar a la afición y al exjugador de Grandes Ligas con la afición. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hijo de tu hijo quiere conocer a Vicente Palacios, que jugó con Pittsburgh, y el hijo se va a enamorar del béisbol porque el papá le gustó mucho y fue admirador de Palacios. Entonces el niño va a venir al estadio a conocer una figura de Grandes Ligas que él nada más ha visto en televisión. Yo creo que esos detalles, si le sacáramos un poquito de provecho, nos ayudaría a conquistar la afición, porque hay estadios que realmente sí nos ha abandonado la asistencia, ¿no? Bueno, coincido con Morgan y con Juan Ángel, no se le saca el jugo necesario a estos peloteros. Dicho sea de paso, no son muchos los eventos que se hacen con estas luminarias. Llegar a Grandes Ligas no es como que pasó un autobús y le dijo, súbete que te vamos a llevar al béisbol de Estados Unidos. Hay un gran trabajo para poder alcanzar ese sueño y muchas veces no solamente es el talento, es también la capacidad de adaptarte a otro tipo de negocio como es el béisbol en los Estados Unidos y convertirte en un estrella. Es muy triste, muy lastimoso de repente ver que estás en un parque de pelota, sea cual sea, en un parque de pelota en México en particular, y ves tú a luminarias, este tipo de personajes, y pasan desapercibidos muchas veces por el público. Pero se trata de otro personaje, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la pelota. Que ver con el béisbol, y la gente inmediatamente se aglomera para tomarse la foto. Digo, no es culpa de la gente, pero es culpa también de parte de la proyección que muchas veces se le da a ese invitado, que debe ser un invitado de honor en un estadio de béisbol en cualquier plaza mexicana. Ya lo decía Maximino, estos personajes llegaron por un mérito propio, por supuesto, y no es como llegar a formar parte de cualquier grupo de Facebook, por ejemplo. O sea, realmente llegas a un lugar privilegiado donde miles y miles de personas se quedan en el camino. Es decir, realmente este tipo de personas, me parece, son muy menospreciados aquí en México, a diferencia de Estados Unidos. Y a diferencia de otros países, como en Venezuela mismo, por ejemplo, Tadeo, donde tienen un lugar mucho más emblemático. Ese era un punto que yo quería llegar a los equipos. Tienen que darle peso a su figura. Claro que tienen que dársele más promoción, por ejemplo, a un museo de béisbol, al Salón de la Fama mexicano. Tú le preguntas a los aficionados y no tienen ni idea de que eso existe aquí en México ni dónde está. Eso es un peso que tiene que dársele. Las organizaciones tienen que darse, por ejemplo, te doy un caso, por ejemplo, el caso de los Charros de Jalisco. Ellos tienen quizás un poquito más de proyección en la parte de mercadotecnia y es un equipo nuevo, pero lo primero que hacen al tener el estadio nuevo es que ponen una estatua de Fernando Valenzuela. Entonces tú vas al estadio y los aficionados ven la estatua de Fernando Valenzuela y se empiezan a identificar. Claro que sí. Por ejemplo, los Toros de Tijuana, que le están haciendo todos estos reconocimientos y le van a hacer un día a Oscar Robles. Oscar Robles debería tener una estatua en Tijuana. Bueno, me parece que la va a hacer. Eso es una buena propuesta. Por ejemplo, tú vas en Valencia, el estadio de los Navegantes Magallanes, ellos tienen un museo y un montón de placas que le dan ese reconocimiento a los jugadores que pasaron por ahí. Tú vas al estadio de los Tomateros y también tienen un museo. Exacto. Y tienen estrellas con los nombres de los jugadores que le hicieron historia a esos equipos. Entonces, eso es correcto. Todos los equipos deberían hacerle promoción a sus jugadores, a sus estrellas, recordar, retirar números y todo ese tipo de eventos también para que los fanáticos se vayan identificando y le vayan dando el peso necesario a esas figuras. Así es. Bueno, Tadeo dio en el clavo y nosotros vamos a seguir los pasos de la liga con Calzapato. Sí, Calzapato, 50 años caminando contigo, tras los resultados y las posiciones de la Liga Mexicana de Béisbol. Monterrey derrotó a Veracruz, explotó Jesús Montero. Por cierto, se fue de 5-5. 7-4 derrotó Saltillo a León, 10-4 Monclova se impuso sobre Oaxaca, se pospuso el juego y doble cartelera entre Puebla y Aguascalientes, mientras que Tabasco derrotó a México, Quintana Roo a Laguna, pocos visitantes ganaron el día de ayer, Tijuana fue uno de ellos y llegó a 9 triunfos al hilo, 8-6 la victoria sobre Campeche, 8-3 Yucatán se impuso a Durango. Así las cosas en estos momentos. Bueno, vemos a Tijuana en la cima de la zona norte, a 3.5 los Sultanes de Monterrey, a 5.5 cayeron los Acereros de Monclova, a 11 están los Rieleros, a 14.5 Laguna,
a 16 Diablos Rojos, a 25 Durango y en el sótano a 26 Saltillo. Mientras que en el sur, Tadeo, Yucatán sigue comandando. Así es, y yo creo que ahí lo más destacable de la tabla es la diferencia entre Quintana Roo y Leones Exacto. y León, Los que Bravos son de 2 juegos, ya lo demás está prácticamente decidido. Así es, y estos son los abridores para el día de hoy. Recuerden que hoy hay doble cartelera entre Puebla y Aguascalientes. Hay Irwin Delgado contra Verdugo, Henry García contra Torres, Llamas contra Cameron Lowe, Sergio Mitre contra Francisco Campos. Es un duelo que se antoja también interesante por lo que implican las figuras de estos dos personajes. Llega el momento de irnos a otro bloque comercial. Recuerde que cuando regresemos a Béisbol Sin Fronteras tenemos más. Quiero aprovechar para saludar al papá de Sherman Castañeda, el popular Willie McGee, allá en Culiacán. Volvemos. Bienvenido de vuelta a su programa Béisbol Sin Frontera. Aquí tenemos el tercer y último tema de debate del día de hoy. Son los Rays de Tampa Bay, el equipo más subestimado de Major League Baseball. Yo creo que esto es un tema muy interesante porque este equipo desde el 2008 está peleando la división este de la Liga Americana, Sí. que sabemos que No es fácil. es reconocido como la división más difícil de béisbol por tener a los Yankees y los Medias Rojas. Y en ese momento, eso eran los eternos campeones divisionales. O sea, esa división constantemente año a año se pasaba de un año a otro entre ellos dos nada más. Y vino los Rays de Tampa Bay a cambiar eso. Ese año llegaron a la Serie Mundial, no pudieron ganarla, pero desde entonces se han estado peleando competitivamente esa división, teniendo una de las menores nóminas de Grandes Ligas. Bueno, tienen la menor de todo. Es un caso. Tienen la menor asistencia, tienen la peor plaza de todas las Grandes Ligas y tienen uno de los equipos que todos los años lo desmantelan, lo arman con pocas cosas y siguen Pero vuelven a ser compitiendo. Y exitosos. siguen compitiendo. ¿Es así? Si nosotros vemos hoy por hoy el récord de los Tampa Bay Rays, están en segundo lugar en la división este de la Liga Americana, a 3 juegos y medio del puntero, que son los Medias Rojas de Boston. Están con mejor récord que los Yankees de Nueva York. Así de simple. Así es. Mejor récord que con un trabuco como es Baltimore, mejor récord que con un trabuco que es el equipo de Toronto. Y Tampa Bay no se habla de ellos. ¿Por qué, doctor? ¿Porque juegan en Tampa? ¿Porque no meten gente a su estadio? ¿O porque sencillamente no son un equipo mediático? Yo me voy con la parte de justamente la parte mediática, la parte de la comercialización. No es un equipo que tiene, hay que recordar que ese equipo tiene mucho. Llegó, si no me equivoco, llegó a la par de Diamantes de Arizona. Sí, ¿verdad? en aquellos años, 97, y Diamantes de Arizona 98. ha logrado trascender, ha logrado, de alguna manera, ya tiene un campeonato, un título de la Serie Mundial, pero me parece que la marca Tampa Bay no logra posicionarse. Primero le quitaron el débil porque decían que era algo diabólico, que le iban a quitar eso, que no traía gente. Le pusieron las rayas o las mantarrayas de Tampa Bay y tampoco. Tampoco. Sí, y realmente es una situación triste porque ya lo decían ustedes. Es un equipo que constantemente está peleando, que ya quisieran algunos otros equipos tener esos números o por lo menos estar en la posición en la que ellos han logrado estar en los últimos 6 años. Y la realidad es que yo no entiendo por qué la gente no se logra conectar. Platicábamos antes de entrar al aire de las asistencias tan pobres que están teniendo este equipo y por supuesto que también es preocupante. Pero hay que ver qué factores están influyendo. Yo insisto, para mí la parte mediática, la parte del marketing, la comercialización que tienen, debe ser muy pobre. No quiero decir mala, pobre. No, en es este que creo nivel. que sí cabe la palabra, doctor, porque ellos no han aumentado en asistencia en los últimos años. Bueno, 2015, 2016 llegaron a meter más o menos 18,000 en promedio. En 2017, al igual que en el año pasado, llegaron a estar con entre 15,700 más o menos en promedio por asistencia a los diferentes encuentros que celebran como local. Cuando tú ves esos números, es el peor de todas las grandes ligas. No es el peor de la Liga Americana, es el peor de todas las grandes ligas. No hay nadie que meta menos gente a su estadio que los Tampa Bay Rays. Siendo un equipo que, como bien dice Tadeo, ha estado compitiendo en los últimos años en una división de las más complicadas de todas las grandes ligas. Pero el problema creo que va un poquito más allá. Los mismos Rays de Tampa Bay siempre alegan de que es culpa del estadio, la localización del estadio, que no es una localidad muy céntrica, o sea, no está en el centro de Tampa Bay, sino que está A las alejado, afueras. en las afueras. Y Bueno, eso pero tú tienes que no buscar una permite manera que de los llevar gente al aficionados. estadio. Pero fíjate de algo, el comisionado, porque no es un problema de localidad, pareciera que el mismo comisionado habla no de que vamos a ayudar a Tampa Bay a moverse dentro de la misma ciudad, sino que vamos a cambiar la franquicia de la ciudad. Sí. Entonces parece que el problema
son los aficionados de Tampa Bay, porque tienen un equipo que es exitoso. Entonces, ¿por qué no vas? Es un estadio que está echado. O sea, ni siquiera es problema de clima, de lluvia, no. Es Bueno, simplemente... tienes un equipo que es exitoso deportivamente hablando, ¿no? Pero me parece que para medir a un equipo exitoso hay que medirlo en muchos otros En aspectos. muchos aspectos. Y en nosotros ha quedado de ver, estoy de acuerdo contigo. Vean lo que está sucediendo ahorita. 51-45 con 4-12 de efectividad, 316 boletos, 767 ponches, prácticamente el doble de los ponches, un poco más. 247 de averaje le batean los contrarios a Tampa Bay, que batea 256 con 140 jonrones, 433 carreras producidas. Su OBP no es malo, es 326, y su OPS en 769. Quizás le hace falta un poco más de punch a este equipo, mi estimado Tadeo, pero han tenido también jonroneros y ni con eso llevan gente al estadio, o sea que es complicado. Y estos son los hombres que están cargando la ofensiva. Así es, ahí vemos a Eva Longoria, un OVP extraordinario de 3.22, tiene 57 carreras producidas. Logan Morrison con un temporadón, también tiene 61 carreras producidas. Corey Dickerson también, un OVP de 322. Y Steven Souza, que ahorita está un poquito lesionado, pero también con un porcentaje de envasado de 369. Y en lanzamiento, los dos lanzadores más destacados, Chris Archer, que tiene una efectividad de 3.91, y Alex Cobb con una muy buena efectividad de 3.59. Estos dos Me gusta lanzadores, mucho lo de Chris Archer, 156 ponches en 129 episodios lanzados. A este equipo- Esos son a este el equipo- 1 y 2, son los caballos literalmente de batalla del equipo de los Devil Rays, y ya de ahí no hay más. O sea, Eso también es otra cosa, ¿no? ¿Le hace falta figuras, doctor? Claro, ¿Tú crees que hace por falta supuesto. que la gente se enganche con algunas figuras? que- Longoria es el ese es el problema. El único jugador ahí mediático es Longoria, porque como año a año tienen que reconstruirse, y sí, logran reconstruirse, a eso hay que reconocerlo. alrededor de Longoria. Alrededor del equipo, sí, de Longoria, pero son con jugadores completamente nulos. O sea, tú le preguntas, que incluso a los aficionados, háblame del roster de Tampa Bay, y seguro no van a saber, porque nosotros los conocemos porque ese es nuestro Leemos la trabajo. estadística, Ese es exacto. nuestro trabajo. Pero después de Longoria, puro fantasma. Fantasmas Morrison. exitosos. Bueno, Kiermaier es un jugador espectacular y sin embargo, pues también su bateo no es mucho. Es un jugador espectacular, es el mejor center fielder hoy por hoy dentro de las grandes ligas y tampoco pues recibe tanta pero atención. volvemos a lo mismo, no tiene esa proyección justamente, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en no sé, los medios las jugadas de la semana, y cuántas veces vemos a este pelotero haciendo este tipo de atrapadas? O sea, realmente se le da mucha proyección a un Mike Trout, a otro tipo de jugadores que sí son mediáticamente muy fuertes, Tienen más impacto. aunque los equipos no estén atravesando por Peleando. un buen momento. Sí, o sea, y vuelvo, ¿no? En el caso de Tampa llama mucho la atención porque ya lo decía Tadeo, o sea, es un equipo que año tras año se está contendiendo en una de las divisiones más complicadas de la pelota. Además, hay que decir también otra cosa, es un equipo que comenzó a ser exitoso desde la llegada de Joe Maddon y se ha mantenido siendo exitoso con el manager nuevo. O sea, no es algo tampoco que hablamos de que por el manager que salió o por el manager que vino. Siempre ha sido un equipo competitivo dentro de esa división. Sí, pero bueno, y concluimos, efectivamente es un equipo menospreciado, sin duda alguna, a tal grado que, insisto, está en el segundo lugar y muy pocas personas hablan de saben. ellos, más que nosotros estamos hablando de ellos. Por otro lado, también hay que decirlo, señores, es probable que este equipo se mude hasta de país, no sencillamente de ciudad en Estados Unidos. Llegamos al final de Béisbol Sin Fronteras por el día de hoy. Los que están con nosotros en Facebook Live, no se vayan, porque vamos a quedarnos unos 5 minutos para saludarlos aquí en Béisbol Sin Fronteras. El doctor Jorge López, Tadeo Varela, la producción de Eric González y Juan Vega, a quien les habla Alexander Azoja, le decimos que usted siga pasando un excelente día y hasta mañana en Béisbol Sin Fronteras.